Mari Mari, saludando a todos los televidentes de Raíces. Soy Francisco Montenegro, integrante del staff, y en este programa les voy a estar hablando del convenio 169 de la OIT de los pueblos indígenas, pero en especial sobre cómo la Argentina adoptó el mismo al pueblo mapuche, convenio que fuera ratificado por el Estado en el año 1992 bajo la ley 24.071. Bien, si bien es un tema que nos compete para informar acerca de qué trata o qué habla o qué legisla este convenio, tanto en el plano nacional como en el internacional, hoy me voy a estar abocando nada más que al plano nacional, si al reconocimiento del pueblo mapuche como nación, dejando para otro encuentro lo que compete al Estado internacional, es decir, a las demás naciones en su aplicación al convenio. Bien, lo importante en cuanto a este cuerpo normativo es que regula con carácter de obligatoriedad y prevalencia sobre las leyes nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que se le da una jerarquía constitucional al convenio, es decir, que está en el mismo grado de jerarquía que la Constitución, ¿sí? Se le reconoce al pueblo mapuche distintos derechos, como por ejemplo derecho a la identidad, a la autodeterminación, derecho a la salud, a poder sanarse con su medicina ancestral, derecho a la propiedad, derecho a la educación en su idioma nativo, el mapuche zungún. Esto es muy importante, ya que por fin pueden tener acceso a una educación intercultural, y esto es importantísimo. Una educación con sus tradiciones ancestrales, con su música, su arte, derecho a conservar, utilizar y administrar sus tierras como territorio ancestral mapuche, derecho a la práctica de sus costumbres ancestrales, llamémoslas prácticas culturales, filosóficas y espirituales. Bien, algo muy importante es que reconoce el derecho al pueblo nativo mapuche a ser consultado ante cualquier toma de decisiones que pueda tener la provincia de Neuquén. Esto referido a empresas nacionales e internacionales que vengan a invertir en tierras del territorio mapuche. Es decir, que dicha provincia, antes de firmar cualquier convenio, cualquier tratado, cualquier tipo de documentación que tenga que ver con las tierras que habita el pueblo mapuche, antes se las debe consultar y así poder tomar decisiones ante esta problemática. Bueno, esto nos lleva a ver cómo hoy, en el siglo XXI, el pueblo mapuche es territorial en sus propiedades. Si alguna empresa extranjera ingresa a tierras que habita la nación mapuche, extranjera o empresa local, no pueden alterar ni modificar el estilo de vida del mapuche, ni mucho menos ocupar sus tierras, con lo cual se reconoce al pueblo mapuche el derecho a la preservación y explotación de su territorio, ya sea de manera agrícola o ganadera. Es decir, que no se le puede imponer ningún tipo de restricción a esa explotación de sus tierras. Bueno, ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educación intercultural? Bien, acá estamos hablando de una educación que respete la identidad cultural ancestral y social mapuche, es decir, que más allá de la educación tradicional de todas las escuelas, la que conocemos, se debe pregonar y aplicar una educación con sus raíces, con las raíces que tiene el mapuche, respetando su cultura, su lengua, sus tradiciones. No se debe prohibir en una escuela, por ejemplo, la lengua nativa mapuche. No se debe prohibir, por ejemplo, que un docente mapuche enseñe historia, música o arte mapuche. ¿Entender? Dentro de la educación intercultural también podemos agregar que el mapuche está en todo su derecho a enseñar esa relación directa que tiene con la naturaleza. Bien, ahora, cuando hablamos de interculturalidad bilingüe dentro de este marco de educación intercultural, estamos hablando y limitándonos a la educación inicial
y a la primaria. Ojo, tenemos que tener en cuenta que son pocos los centros educativos que cumplen con esto. Una cuestión muy importante es la educación en la formación terciaria, porque escasea, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que hay docentes con una educación intercultural bilingüe muy escaseado. Algo que tenemos que tener en cuenta es que esta educación intercultural bilingüe debe ser también pregonada en la educación terciaria. Hay que prestarle atención a esta problemática. Bueno, cuando hablamos de derecho a la salud y a la medicina conforme la ancestralidad mapuche, el ejemplo al cual siempre hago referencia es a que no hace mucho tiempo, en el año, hará cosa de 3 4 años atrás, eh, se fundó en Neuquén, en Aluminé, en un pueblito de Neuquén, Aluminé, el primer hospital que combina la medicina pública tradicional con la medicina mapuche. Esto se da gracias al marco legal del convenio 169 de la OIT respecto al derecho que establece para los pueblos nativos de ser consultados para ajustar los parámetros de atención medicinal a sus tradiciones y a su cultura. Por ejemplo, en este hospital hay espacios dentro del mismo hospital para llevar adelante ceremonias curativas mapuche. Entendiendo estos derechos como un todo, acá podemos concluir, podemos llevar a esto a que ese derecho que tiene la nación mapuche a conservar, preservar y administrar sus tierras está concatenado a que en esas tierras florece su propia medicina. Entonces no podemos permitirnos quitar, prohibir y contaminar su territorio. Dicho de otra manera, no podemos permitirnos no entender a la Mapu, a la tierra, como protectora del pueblo mapuche. Esto sería ir en contra de este reconocimiento que le da el marco legal del convenio 169 de la OIT. Bueno, el fundamento al derecho a ser consultado en la toma de decisiones, ya sea el municipio en el que se encuentra la comunidad mapuche en la provincia de Neuquén, o en la misma provincia de Neuquén, es que el convenio reconoce a la nación mapuche como preexistente al Estado Nacional. Y esto es un poco lo que englobaría el fundamento principal en la legitimación que se le da al convenio 169 de la OIT. Es decir, que el pueblo mapuche habita las tierras del sur del país, sobre todo en la provincia de Neuquén, desde antes que se formara el Estado Nacional. Pero me voy a ir un poquito más para atrás, porque el pueblo mapuche habita estas tierras desde antes de la colonización, antes de la llegada de los españoles, el Winca. Y esto, que se le dé en el siglo XXI un reingambre constitucional, es una batalla ganada para el mapuche. Bueno, amigos, para ir despidiéndonos, lo más importante en todo este proceso de reconocimiento al pueblo mapuche de su relación espiritual con la tierra, con la Mapu, es reconocer al pueblo mapuche como pueblo nación preexistente y por lo tanto tienen el derecho a utilizar, cuidar y conservar los recursos naturales, respetándolos, sabiendo que no solo estos recursos sirven para sanarse, para alimentarse, sino también para vivir y seguir siendo lo que son. Hasta aquí es todo por hoy, queridos amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro, hasta que nuestras almas se vuelvan a hallar, porque no existe el adiós en la espiritualidad mapuche. Y parafraseando a nuestro profesor y amigo Fabio Inalef, les digo, nos estaremos encontrando ahí donde se cruzan los vientos. Muchas gracias, Peucalial.